Bienvenidos, estamos en esta serie de charlas, de entrevistas en el marco de la 12ª reunión de antropólogos del Mercosur. Estamos hoy con Horacio González, sociólogo, pero además escritor, ensayista, ligado a las ciencias sociales en general. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal? Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, contanos un poco qué significa para vos de participar en una reunión de este tipo. Bueno, es la primera vez que participo en un congreso de antropólogos. De antropólogos, claro, que es ya una particularidad. Igual, lo que debo decir para disculparme es que la antropología es un hilo conductor de todo lo que es posible pensar en términos de las sociedades, el Estado, las ciencias políticas. Valoro mucho todas las direcciones del saber antropológico contemporáneo, de modo que ahí, al considerar que están las grandes discusiones, no me considero enteramente un extranjero. Claro. Pero el hecho que esté en este enclave, que es Posadas, un enclave fluvial, un enclave territorial, las fronteras, las tres fronteras cercanas, de algún modo lo hace un punto de condensación dramático de cómo se intersectan y se combinan y recombinan las culturas de lo que llamamos Mercosur, expresión que no me gusta demasiado, pero bueno, quedó ya en la lengua común, ¿no? La expresión que viene de los acuerdos económicos, sí, digamos, sí, y viene, por ahí dejando de lado toda la... Incluso en Brasil muchas veces he ido a congresos del Mercosur cultural. También es otra fórmula encontrada para suavizar un poco el tono económico economicista, capitalista que tiene el Mercosur. Pero no salían grandes cosas de ahí, porque una vez que comenzás diciendo Mercosur, si no hablas de intercambios comerciales, ¿no? Por otro lado, el Mercosur no recuerdo ninguna época en que no hubiera estado en crisis, ¿no? No, claro. Y mucho más ahora si se hacen los acuerdos con la Unión Europea, que quién sabe qué es verdad de eso. También. Bueno, vayamos un poquito a la historia, ¿te parece? A la formación de los estados nacionales, al sistema de estados nacionales, y esta cuestión casi hegemónica del manejo del poder, la violencia del Estado, la administración territorial, en diferencia a quizás distintas naciones, etnias conviviendo en ese territorio. Bueno, curiosamente hoy en una época que muchos definen como de neoliberalismo tardío, entendiendo por este concepto el absoluto predominio de las formas de circulación financiera por cualquier otra práctica, cualquier orden que sea, cultural, político. En ese sentido, los estados, paradójicamente, que están como reconstituidos o retrabajados por esa circulación financiera, y se han creado fenómenos como los entes llamados paraísos fiscales y demás, que son microestados, son puntos de conexión de los flujos circulatorios del capitalismo financiero, fenómeno que por otro lado ya fue muy estudiado a principios del siglo XX. Pero hoy adquiere un predominio tal que la vieja constitución de los estados, el esqueleto constitutivo de los estados-naciones, digamos, sí, que vienen de la crisis de las grandes monarquías, y en América Latina vienen de también los procesos de la independencia y el desmembramiento de todo el gran área de la colonización española, no así la portuguesa, que mantuvo sus proporciones territoriales. Eso también está temblando, y evidentemente hay una nueva territorialidad en ciernes que no sabemos cómo va a ocurrir y que se expresa, lo decía en términos de paradoja, porque si el capitalismo financiero tiende a unir en una única temporalidad a la humanidad... Como un flujo... Es un flujo constante, indetenible y difícil de apresar, porque efectivamente el dinero es el dinero futuro, y hay una idea de tiempo y dinero que se fusionan de una manera casi metafísica, pero esa metafísica entra en un dominio sobre los pueblos, las personas y lo que, para decirlo rápidamente, lo llamamos subjetividad. Pero esto tiene que ver con lo llamado ahora capitalismo semiótico, digamos, también, que aparece como... Bueno, son los nuevos teóricos. Neoliberalismo, porque la escuché en las reuniones de la Flaxo. Ajá. Cada grupo de estudios la define a su manera. Concepto. El semiocapitalismo creo que proviene de los estudios culturales norteamericanos, y que lo que quiere decir es que el capitalismo no es solo una categoría económica, sino una categoría de control sobre el modo asociativo entre las personas y sobre el modo de las creencias. Entonces, en ese sentido, es un capitalismo que más que emitir moneda
y símbolos monetarios emite símbolos. Emite símbolos en su estado de pureza. Y significados, ¿no? O sea, y en ese sentido un símbolo es, o un signo es una persona. Una persona está constituida y producida por un signo que se emite en un modo de circulación financiera específica, que es el comunicacional. En ese sentido, desentrañar lo que son las sociedades sería una actividad de tipo hermenéutico o semiológica, de ahí ese tipo de terminología. Yo francamente no soy de ese tipo de... No, sí, están porque es un intento fervoroso de querer aprender fenómenos nuevos. Uno dice, esto ya habló Hilferding hace más de 100 años, pero no, evidentemente los centros de estudios quieren asociar tradiciones de saberes, por ejemplo, la hermenéutica, la semiología y la idea de temporalidad para entender por qué sucede que enormes porciones de la vida popular, antes protagonizando fenómenos de masas, llamados o no populismos, están también acompañando estos procesos. Pero por eso te decía que la paradoja era que, y eso ya es un tema también de la antropología cultural, esta financiarización del mundo está acompañada por procesos de reconstitución de identidades arcaicas, como el caso muy clásico al que estamos asistiendo de Barcelona con España. Evidentemente la unidad de España, que parecía bien constituida hace 3 o 4 siglos, y a cuya constitución ayudó mucho la fórmula que empleó España en la colonización de América, evidentemente trastabilla ahora y por poco Barcelona no se convierte en la capital de una nueva nación. En este caso bajo el escepticismo de las demás naciones europeas, porque si Barcelona, con justa razón, puesto que tiene títulos para hacerlo, apelaba a su autonomía, era la dispersión de Bélgica, de Holanda, hasta de Francia podría ser, ¿no? Y está el tema de Escocia con Inglaterra también, de modo que habría que pensar otro tipo de modelo de Estado, otro tipo de relación entre unidades políticas, y eso forma parte de un horizonte relativamente utópico que sin duda tarde o temprano vamos a atravesar, y más, como se dice, más temprano que tarde, porque me parece que la estructura económica del mundo y la manera en que han variado los consumos de todo tipo y la forma de concebirse el individuo y la comunidad, de alguna manera exigen formas asociativas en lo político que superan, no sabemos de qué manera, la fórmula estatal clásica que viene del siglo XVI hasta hoy. Tiene, digamos, 4 siglos la fórmula estatal clásica. Claro, digo esto. La fórmula napoleónica, digamos, un Estado, una nación, ¿no? Claro, esa fórmula es la que estalló, digamos, claro, ¿no? Por eso digo, no solo ya se pone en cuestión esta idea de múltiples naciones dentro de un Estado, o sea, aparece como crítica, sino que además la propia concepción del Estado. Sí. Cuando aparece la idea de aceptar varias naciones dentro del Estado, es una idea muy creativa, que la emplean muy pocos países, y el caso notorio es el de Bolivia, evidentemente. El caso notorio contemporáneo, porque si se quiere, la unidad de España la hicieron dos pueblos, como Castilla y Aragón, que también hicieron un acuerdo de carácter pluricultural, digamos, ¿no? Ahora, el Estado plurinacional revela que podrían convivir las nociones de Estado y de nación. Y el Estado se mantendría, pero ya de otra manera, conteniendo como unidad administrativa única, unidad respaldada por una constitución, a una cultura llamada multiculturalidad, y eso supone una nueva relación del Estado, no con la sociedad, sino del Estado con la sociedad y las comunidades. Y estas comunidades son comunidades étnicas, son comunidades que, sobre todo en Bolivia, permanecieron siempre agrupadas como tales, que tenían una fuerte tradición cultural y una fuerte tradición de lucha política. Un poco resumiendo mucho el problema, cuando lo encuentra Mariátegui, este problema en los años 20 en Perú, Mariátegui no está decidido a desprenderse de la idea de nación. Por lo tanto, considera la posibilidad de un doble rostro, digamos, del campesinado. Es campesino cuando participa en movimientos sociales y es un indígena cuando apela con razón a la custodia de sus tradiciones y de sus legados.
Hasta ahí llegó la obra de Mariátegui. Ahora en Bolivia ocurre algo parecido. Digamos, la actualidad de Mariátegui es muy grande en este Claro, caso, sí, porque sí, no hubo otro pensamiento de tal vigor que ya desde los años 30 o de los 20 estuviera pensando en estas cuestiones. Para Mariátegui también las naciones tenían que resistir, pero conteniendo en su seno al indígena campesino. Era una única persona que tenía una especie de doble motivación y que la atendía según los procesos sociales lo reclamaran. En Bolivia, al parecer, han llegado a una gran formulación, que es una formulación que hay que preguntársela para Argentina, porque como hubo y hay, en un sentido muy minoritario y apenas audible también, no en este momento precisamente, porque es un drama bien conocido en el sur de la Argentina, pero antes que eso, muchos agrupamientos, sobre todo provenientes de la etnia mapuche, y mucho antes que se hablara del lonco, guala y demás, mucho antes que los porteños conocieran la palabra lonco, sí, sí. Había muchos representantes de los mapuches, asistían a reuniones en Buenos Aires donde muy tímidamente planteaban la nación pluricultural o multicultural. No parece viable en la Argentina, pero no hay que descartar que es un país injusto como la Argentina, no de ahora. Un país que configurado con clases dominantes que nunca se caracterizaron por una mayor sensibilidad ni hacia ni hacia todos los problemas sociales, y que tiene hábitos represivos que según las épocas recrudecen, y esta es la época donde recrudecen. Entonces no es fácil plantearlo hoy, se generan estas situaciones entre las Fuerzas Armadas de un país y un pequeño núcleo resistente en el sur, con los resultados trágicos conocidos. De todas maneras, algo avanzado está en años anteriores la concepción de que no puede haber una nación unánime, homogénea y maciza. Y la Argentina no puede ser así, como no puede ser así ningún país. Para los fundadores del modelo moderno de nación argentina, de la generación del 80, un Sarmiento, por ejemplo, que escribió un libro sobre esto, el conflicto y armonía de razas en América. Era para ser una nación blanca, y lo dice con todas las letras, y con un gran desprecio, a la manera de Sarmiento, ¿no? Claro, Uno tiene que decir cómo escribe este hombre para decir estas cosas, ¿no? Con una suerte de desprecio, pero además de admiración, digamos, porque tiene como un doble juego esa cosa, ¿eh? Como en el Facundo. Sí. A pesar que este es un libro muy duro, es un gran libro, un libro de alguien que... Sí, o Los Caudillos, cuando él describe Los Caudillos es impresionante el odio, pero a su vez... No, la vida del Chacho es un gran libro. La vida del Chacho es un libro antropológico, no sea el final que es la doctrina de la seguridad nacional. Pero cuando describe La Rioja, describe el territorio, describe la flora, la fauna, describe los conquistadores españoles de los orígenes que hacen que sus hijas se casen con caciques, describe la mezcla cultural ahí, y con mucha agudeza, y dice, y de aquí salió el Chacho. Hasta ahí es un gran libro. Sí. El último capítulo es la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Claro. Pero esto no puede existir. Bueno, esa nación que imaginó Sarmiento, más que otros, porque en realidad si tomás a otros personajes de esa época, Mansilla y demás, no tenían, o Rosas mismo. Tenían otra visión. Tenían una visión de compartir en forma subordinada a los... Y de negociación, por ahí, ¿no? De mucha negociación. El máximo negociador del reino mapuche fue Calfucurá, todas las cartas con Mitre. Las cartas, no sé si con Rosas, creo que con Rosas menos, pero también con Rosas y con todos los coroneles de la época. En realidad fue una negociación tensa con todo el mitrismo, con cartas muy agudas de Calfucurá, dictadas por él en gran medida. Había una cancillería en ese reinado, ¿no? Eso es un modelo para hoy también, sin el cierto servilismo que eso implicaba, como se diría, la asimetría que había entre el gobierno de Buenos Aires y Calfucurá, que Calfucurá la entendía muy bien, pero su astucia era de gran profundidad humana, digamos. Estamos con Horacio González, aquí en la 12ª edición de la reunión de antropólogos del Mercosur. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos en estas charlas, estas entrevistas en el marco de la 12ª edición de la reunión de antropólogos del Mercosur. En este caso estamos con el sociólogo Horacio González.
Estamos hablando de todo un poco, en realidad, y todo el esquema que yo tenía previo, no pasamos por ninguno, aunque sí pasamos por todo, claro, de alguna manera. Transversalmente. Exactamente, transversalmente. Bueno, el tema de la cultura, de la lengua, del territorio, digamos, como temas que en este momento, decíamos, a partir de esta reversión del capitalismo o de este capitalismo invadiendo ya por encima de los estados los modos de hacer la sociedad, digamos, por decirlo así, funcionan en otro momento como elementos de reivindicación de determinados pueblos, ¿no? Bueno, por eso a mí me parece que el modelo Estado-Nación haya que descartarlo sin bases sociales reales y un gran debate que debe ocupar a toda la heterogeneidad que compone la sociedad. Ni me parece que así pueda subsistir muchos años más también. Por eso la Argentina está en un enclave desde el punto de vista de cómo puede resolverse este tema. Ya varias provincias se han declarado plurilingüísticas, el Chaco, que tiene el guaraní, el Cuom también, y el quechua, ¿no? Sí. De modo que el Chaco dio un paso adelante de gran interés porque que ya por otro lado había dado la Asamblea del año 13, claro, a escribir en 3 idiomas la Declaración de la Independencia. Solo que en ese momento la visión que tienen los políticos de la época es una visión neoclásica, digamos, está en la poesía neoclásica y en muchos momentos de la poesía neoclásica pensar en el heroísmo del indio, se conmueven del Inca las tumbas, dice, claro, el indio. La poesía de Ercilia en Chile, que elogia la sublevación indígena por su heroísmo, no por su razón, pero sí por su heroísmo. En fin, todo eso son elementos de una historia olvidada porque, como digo, la Argentina es quizá de los países que tuvo la clase dominante más severa en el control del territorio, ¿no? Y que a su vez esa conciencia territorial, esa misma la puso muchas veces en duda. Sobre la Patagonia había muchas hipótesis respecto a quién pertenecía. Recién se asienta la Patagonia con la campaña del desierto, y esa es otra clave de la formación de la nacionalidad argentina, ¿no? La campaña del desierto como una quiebra bastante enfática del mixto de negociación y represión que habían tenido los españoles, porque todos los encomenderos y los gobernadores de todas las secciones del Imperio Español, la de Mendoza o la de que hoy se llama Viedma, precisamente por el gobernador de la Patagonia en esa época, Viedma, y Mendoza no me acuerdo quién era. Bueno, en ambos casos los dos tuvieron fuertes tareas de negociación con mapuches de la zona, y así como años después eran los represores. De modo que no había una política unánime, no había nada escrito respecto a cómo tratar a los pobladores preexistentes, que es la expresión que usa la Constitución Nacional de 1994, claro, que también fue un gran adelanto. Sí. Y el censo de tierras respecto a las que se le entregarían y se reconocerían a los pueblos preexistentes. Eso es lo que está en cuestión hoy. Se postergó 4 años la ley, pero no hay ningún avance en el censo. Claro. Ese es el Estado argentino, ¿no? Claro. El Estado argentino, y por lo que sabemos, recién hablábamos con la doctora Manuela Carneiro de Acuña sobre también en el Brasil, digamos, ¿no? Si bien tanto la legislación ligada a España y a Portugal ha reconocido las tierras a los pueblos originarios, después esto se vio tergiversado año tras año con un montón Bueno, la campaña del desierto fue la clave de la formación del Estado argentino, en realidad. Ahí sí que el Estado argentino podía pensarse desde el sur a norte como un solo Estado, o como dice la vicepresidenta en este momento, como en el monopolio de la fuerza. Claro, sí, sí, las lanzas. Desde el norte, ya resignados a la pérdida del Alto Perú, de la que Alberdi acusa a San Martín por haber entrado por la cordillera, y el sur bajo el control de una nueva clase de terratenientes, y al mismo tiempo ya con un proyecto de exterminio combinado con captura, porque claro, eso también nunca hay un exterminio total, ¿no? El exterminio produce la contracara de la servidumbre doméstica, como lo que vemos hoy en muchas familias mapuches, que también tienen que
reflexionar y generar una conciencia crítica en el seno de la familia si se reconocen o no como mapuches. Pasó Claro. con la familia de este chico asesinado. Claro. Una parte de la familia no Se reconoce como mapuche. Eso es un tema de profunda significación también, porque ser algo es reconocerse, Claro. ese algo. Entonces, de algún modo, esta lucha la podemos llamar así también, como una lucha por el reconocimiento, ¿no? Pensaba, hablando de las literaturas que de alguna manera prefiguran imágenes identitarias, está en la Argentina la figura del gaucho, digamos, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas, acompañando este proceso de consolidación del Estado. Lugones más que Rojas, ¿no? Porque Rojas, con su hipótesis de Eurindia, Sí. tenía Una amplitud. un mapa enorme de Sí. conjugación entre lo mejor del conquistador europeo, al que lo veía laborioso, amante de la tierra y demás, y todo el cuajo indigenista que venía a su encuentro de una manera que nunca descartaba la coalición, ¿no? Claro. Y esa es una de las grandes utopías argentinas, un poco ingenua, pero no se puede omitir la obra de Rojas. Se metió con el drama incaico Yantay, lo reescribió, Claro, sí. en fin. Hoy serían posiciones poco interesantes para ambos lados de la cuestión, digamos, pero así estaba la cuestión en los años 20. Con Lugones es diferente porque busca un origen helénico para la Argentina y basado en el gaucho y con un fuerte desprecio al indio. El libro de Lugones tiene un desprecio muy grande al plano o a la napa indígena preexistente de la Argentina. Y ve al gaucho con extrema simpatía, pero al mismo tiempo alega que esto es así porque ha desaparecido. Eso favorece la constitución del gran mito. Hay que aclarar también, igual que con Sarmiento, el libro El Payador, 1916, es un gran libro desde el punto de vista de la escritura voluminosa, así musculosa de Lugones. Y se puede decir que tiene una suma de equivocaciones garrafales, pero eso es para el juicio de los jóvenes lectores. No pueden ser libros olvidados simplemente porque son estandartes de un error. Tienen que ser libros también leídos por la calidad literaria que tienen y establecer ahí el libro como parte de una crisis entre la fórmula de escritura Tal cual. Bueno, y las hipótesis que tiene. Ese es el modo correcto de leer esos libros. Claro, se asienta también en el Martín Fierro, que crea una figura de gaucho, digamos, un poco lo que plantea Ezequiel Martínez Estrada en La muerte y transfiguración del Martín Fierro, ¿no? Estrada es como una respuesta a Lugones y lo hace al gaucho como un gaucho agónico, más trágico que el Lugones. El gaucho de Lugones desciende de un espíritu etéreo, desciende de Hércules y los payadores medievales. Y es una metempsicosis, la transmigración de las almas. Sí. Eso lo hace interesante. Bueno, es equivocado este hombre, pero bueno, los grandes equivocados son interesantes también. Claro. Nadie puede garantizar que tenga razón y ser creativo. Interesante al mismo tiempo. Claro. Por eso los interesantes son los que no tienen razón. Y en el caso de Martínez Estrada, yo lo considero el máximo libro de la crítica argentina, Muerte y Transfiguración, ¿no? Es decir, hay una invariante, esa invariante es mítica, después tienen toda clase de reposiciones, restituciones, figuraciones, y al declarar que Cruz era un traidor, reformula toda la idea, de la relación Fierro-Cruz, ¿no? Claro. Horacio, muchísimas gracias por esta charla. Fue muy interesante para mí. Y bienvenido a Posada. Les agradezco mucho a todos. Estábamos hablando con el sociólogo Horacio González, participante de esta 12ª edición de la reunión de antropólogos del Mercosur.